animación obviamente se anima con keyframes. Una diferencia por ahí con cualquier otro software de animación es que el Free Designer tiene muchos canales de animación. Puedo tener varios timelines independientes de animación. Yo no tengo un timeline solo como puedo tener en un software 3D, como en Max, por ejemplo, en Cinema. Yo puedo tener n número de timelines y animar los objetos independientemente. Eso ayer vimos bueno, yo hice un par de animaciones así para explicar otras cosas, pero básicamente yo puedo animar objetos independientemente. Yo puedo crear una animación que sea para la foto, por ejemplo, darle un nombre, foto en este caso, y animar generando keyframes, por ejemplo, moviendo este grupo hacia afuera. Ok. Y animar este objeto entrando. Entonces yo ahí puedo agregar keyframes y animar independientemente la foto que entra. Puedo crear otra animación ahora que se llame texto, por ejemplo, y animar el texto entrando. ¿Ok? Entonces puedo, por ejemplo, animar el texto entrando desde abajo. Entonces yo tengo dos animaciones independientes, una para el texto y una para la foto. Y yo puedo disparar después de maestro o triple independientemente. Eso me da la flexibilidad de poder meter y sacar elementos independientemente y no con un timeline definido. Esto está bueno, por ejemplo, para animar entradas y salidas de cosas independientemente, o para animar loops, cosas en loop. Puedo tener una animación que sea un loop de rotación o de lo que sea, independientemente de su entrada y salida. ¿Okay? Si yo tuviera un timeline solo, tengo que animar todo en una secuencia definida. Entonces yo disparo esa animación y todo pasa a lo largo de ese timeline sin independencia de los objetos. ¿Okay? Si quieres poner un loop ahí. ¿Cómo? Si quieres poner un loop, por ejemplo, un cuadrado que sea generalmente, Ajá. ¿cómo se programa en el timeline? Bueno, yo lo que puedo hacer ahora, yo tengo dos timelines independientes. Uno que es la animación de entrada de la foto y uno que es la del texto, ¿ok? Que son totalmente independientes. Después puedo encadenarlos con los triggers, como vimos ayer. Yo puedo generar un trigger que dispare uno y después otro, ¿ok? Si yo quisiera animar un loop, por ejemplo, quisiera tener un loop de este... Por ejemplo, un cubo dando vueltas. Sí, por ejemplo, de este objeto rotando, ¿ok? Ajá. Yo puedo acá crear una tercera animación que sea rotación o lo que quiera, ¿no? El nombre obviamente le pongo lo que quiera y animar esto, setear un key y no sé, en 120 frames por ejemplo, animarlo 360 grados, ¿ok? Cargar un key. Entonces ahora yo tengo esta rotación que es independientemente de la entrada y de la salida, ¿ok? Entonces yo puedo disparar la rotación y la entrada por separado. Son animaciones independientes una de otra. ¿Okay? Si yo ahora quiero loopear esa rotación para que se quede todo el tiempo rotando, bueno, puedo abrir la ventana de animación, que es este botón acá. Acá veo el timeline, las timelines que yo seleccione, rotación por ejemplo. Acá tengo la rotación en Y de este objeto y puedo decirle, ok, ahora la animación es esta, ¿está bien? Veo, rota. Pero yo quiero loopear eso, entonces en el último keyframe yo puedo editarlo y decirle que haga un loop. A partir de ese keyframe loopee infinitamente y cuánto quiero que loopee. Y acá le digo qué parte de la animación quiero loopear. Si le digo que loopee, por ejemplo, los últimos 20 frames, entonces ahora ¿qué va a pasar? Si yo disparo la animación, veo que hace la rotación completa y después a partir del último keyframe loopea los últimos 20 frames. ¿Okay? Yo quiero que loopee la animación completa, entonces edito y digo no, que loopee todo, la animación completa, los 360 grados, digamos, desde el keyframe inicial al último keyframe. Entonces ahora hace los 360 y después vuelve a hacer los 360, se queda en loop hasta que no le diga stop, hasta que no pare esa animación, se va a quedar más allá del resto de las animaciones. O sea, foto, yo le doy play y entra ya rotando, o sea, sigue rotando. No importa en dónde estén las otras animaciones, el objeto sigue rotando, ¿okay? Y el texto obviamente también. Yo el texto lo puedo disparar independientemente y va a disparar. Entonces son animaciones independientes básicamente.
timelines separados o grupos de animación, lo llamamos también. Eso me da la posibilidad de poder animar todo independientemente. Y ahora yo tengo 3 animaciones en esta escena: texto, foto y rotación. Bueno, esas animaciones en Free Play o en Maestro puedo disparar cualquiera en cualquier momento, digamos. O encadenarlas todas juntas, si quiero. Puedo decir, ok, disparar las 3 al mismo tiempo, si quiero. O disparar la primera, no sé, la foto, esperar 5 segundos, disparar la rotación, esperar 5 segundos y disparar el texto, por ejemplo. Yo después en Maestro secuencio, por eso ayer creo que en algún momento dije que era como una especie de secuenciador. Yo en el Maestro, digamos, secuencio todas esas animaciones con pausas o interactivamente. El operador puede hacer take la primera vez y entra el texto, take de nuevo, entra la foto, take de nuevo, empieza el loop, por ejemplo. Okay, yo eso lo controlo. Sí, que tenía una punto de capital en el tema de animación. ¿Puedes manejar curvas de velocidad? Sí. Dentro de la ventana esa que vimos de los keyframes, yo puedo ver las animaciones así linealmente, digamos, los keyframes, o puedo visualizarlo en curvas, digamos. Yo puedo acá decir, ok, quiero darle una curva, esta cuál es, el texto. Quiero darle una curva a esto y puedo, digamos, manipular la curva de entrada y salida de esa animación para que, por ejemplo, bueno, en este caso el texto entre, digamos, con aceleración, con desaceleración, ¿ok? Puedo decir, no, quiero que entre más brusco. Entonces yo ahí disparo, ¿ok? Entonces de esa manera controlo. Y para cada animación tengo, digamos, las curvas separadas. Acá esta es la del texto. Si quiero, por ejemplo, la entrada de la foto, también acá puedo modificar la curva para la entrada para el inicio, digamos, y el final de esa animación. Quiero verlo un poco mejor. Ok, entonces ahora la entrada de la foto tiene, digamos, aceleración y acelera la entrada y desacelera la salida. Si yo quisiera solamente que tuviera aceleración, puedo hacer algo así. ¿Ok? ¿A eso te referías? Santi, ¿hay alguna manera de ver curvas de trayectoria? ¿Curvas de trayectoria de los objetos? No. Lo que sí se puede hacer es generar curvas con los splines, por ejemplo, y hacer que el objeto recorra esa curva como parte de la animación. Eso no sé si lo podemos ver, no sé si lo saben. No. Se puede, por ejemplo, yo puedo agarrar lo voy a hacer con un objeto 3D para que se vea, ¿no? Pero yo puedo agarrar un spline, ¿ok? Estos. No se ve porque no hay luz. Yo puedo agarrar un spline, ¿está bien? Y puedo conectar un objeto a ese spline, por ejemplo, no sé, agarrar un cubo y a este cubo decirle, ok, quiero conectarlo, Path Modifier, quiero conectarlo con este spline. Entonces el spline, el cubo puede recorrer esa línea, ¿okay? Entonces yo ahora modifico la línea. Y ahora se agarra el cubo puede recorrer ese spline que yo creé. Entonces puedo animar una trayectoria más compleja, digamos, a través de esta línea. Obviamente esta línea la puedo hacer invisible después. El spline lo oculto porque no lo quiero ver y puedo ver el cubo conectado. Yo de esa manera puedo conectar inclusive la cámara. La posición de la cámara la puedo conectar a un spline o cualquier elemento lo puedo conectar a un spline. Esto cambió, bueno, ya se podía hacer en versiones anteriores, pero cambió un poco cómo se hace en las versiones en 3.7, por ejemplo, a 3.11. Fíjense, esto yo no lo mencioné, ven este icono de transformación, es nuevo. Esto cambió en la versión 3.10, 3.10. En la 3.7 este icono es distinto, porque en realidad hay dos tipos de transformación ahora en esta versión nueva. En la versión anterior había un tipo solo de transformación, que es la de 3 ángulos. Si yo hago botón derecho, por ejemplo, vamos a agarrar un objeto nuevo. Habría un objeto, si yo hago botón derecho sobre la transformación, hay dos tipos de transformación. De 3 ángulos, que es la clásica, la de la versión 3.7 o más vieja, y la
transformación nueva, digamos, o de la versión 3.10 para adelante, que es esta. Técnicamente no hay mucha diferencia, la verdad. La diferencia más grande por ahí es la manipulación del pivot de la transformación. En la versión vieja, en la transformación de tres ángulos, si uno quería posicionar el pivot, básicamente movía el objeto con respecto al pivot. O sea, seleccionaba acá pivot o axis y movías el objeto y el eje después lo movías, digamos, con la posición genérica del objeto. Entonces yo rotaba con respecto a ese pivot. ¿Okay? En la transformación nueva, uno puede manipular el pivot con respecto al objeto. ¿Okay? Esa, digamos, que es la diferencia más grande. De cualquier manera, esto es una opinión personal, no me convence demasiado. A ver, la única ventaja es esa, pero no siempre es tan fácil mover el pivot. Si la escala está modificada del objeto o la posición está modificada, ya el pivot no se mueve de la misma manera. Si yo, por ejemplo, tengo la escala modificada, agrando el objeto, y ahora muevo el pivot, ven que se mueve el objeto también, porque la escala es siempre con respecto al pivot. Entonces, si yo desplazo el pivot, es la posición del objeto, que en realidad es la escala, pero al desplazar el pivot también se mueve, se ve afectada también la posición del objeto. Entonces, no siempre es tan fácil desplazar el pivot. Si uno quiere desplazar el pivot con respecto al centro del objeto, conviene hacerlo antes de modificar cualquier otra propiedad del objeto. ¿Okay? O sea, en términos prácticos, si yo quiero que este objeto tenga un pivot desplazado, conviene hacerlo antes de modificarlo y después modificar la escala. Lo que pasa es que si yo ahora modifico la escala, como el pivot está desplazado del centro, no va a ser, la escala no va a ser con respecto al centro, ¿okay? Porque el pivot está desplazado. Entonces, el tema acá es que todo lo que es transformación con respecto al objeto es de acuerdo a su pivot. Entonces, si el pivot está desplazado, si yo lo escalo, la escala va a ser con respecto a ese pivot, no con respecto al centro del objeto. ¿Okay? Entonces, en definitiva, este tipo nuevo de transformación tiene algunas ventajas, pero no reemplaza completamente al tipo anterior de transformación, al original, digamos, al viejo. ¿Por qué vine hacia acá? Bueno, porque lo del recorrido del path cambió entre uno y otro. ¿Ustedes nunca nadie usó esto de conectar un objeto a un path? ¿Ustedes acá no? Lo de conectar a un path o a un spline el movimiento de un objeto, nunca lo usaron. Designer no. ¿Cómo designer no? Ah, Bueno, está bien, pero en ORAD no. ¿Ustedes tampoco? Mirá, interesante. Está bueno, para hacer unas animaciones está bueno. Lo que cambió entre la versión vieja y la nueva es cómo se hace esto. Entonces, en la versión vieja, uno creaba un spline de la misma manera, como hice este, digamos, ¿okay? Pero si yo tenía, por ejemplo, un objeto con el tipo de transformación original de tres ángulos, yo tenía acá un run. Entonces yo creaba un nuevo run, lo conectaba al spline y ahora con el valor le decía que conecte la posición y la rotación, o la función sola, dependiendo de lo que quisiera, y después con el valor de run desde 0 a 1 recorría ese spline. O sea, 0 es el comienzo, 1 es el final. Entonces yo puedo animar este valor, digamos, una animación nueva, spline por ejemplo, y ahora animo eso de 0 a 1. ¿Ok? Entonces ahora tengo la animación del objeto recorriendo ese plano. ¿Está bien? Eso es como se hace en la versión vieja. En la nueva varía un poco, no es tan distinto tampoco. En la nueva yo, al tener este tipo de transformación, tengo acá una serie de propiedades que le puedo aplicar a esa transformación. Y una de ellas es Path Modifier, que es lo que yo creé acá. Le digo, aplico un Path Modifier, selecciono
referencio acá, conecto básicamente con el spline. En esta escena tengo uno solo, que es el que me aparece acá. Si tuviera más splines me aparecería en esta lista. Conecto con este spline y ahora el move va de 0 a 1, o sea que es básicamente lo mismo que el otro. Y ahora yo puedo animar. Y le puedo decir que conecte la posición sola, ahí no rota, ¿ven? O también la rotación, o sea que rota de acuerdo a las normales de esa curva. O solo la rotación, o sea, rota de acuerdo a la curva. ¿Se entiende? Sí. Esto para hacer unas animaciones más elaboradas, digamos, está bueno. También para hacer animaciones de cámara, yo puedo conectar la cámara al spline, yo puedo hacer un vuelo con la cámara recorriendo un spline en lugar de animar con keyframes de posición la cámara. Puedo conectar el target de la cámara, o sea, hacia dónde mira la cámara. Yo puedo seleccionar la cámara en el layer y acá el target, conectarlo, generar un run nuevo y conectarlo a la curva. Entonces ahora yo puedo hacer que la cámara recorra el spline, ¿okay? De la misma manera que él lo recorre, o sea, el punto hacia donde enfoca la cámara, hacia donde mira la cámara, está conectado a un spline. Lo bueno de esto también es que si modifico el spline, que obviamente puede tener más puntos, ¿no? Este tiene 3 puntos que es el default, pero si modifico el spline, entonces automáticamente la cámara recorre ese spline modificado. ¿Okay? ¿Se entiende? Si quieres un spline más complejo, bueno, puedo agarrar el spline y agregarle acá más puntos, obviamente. Ok, entonces ahora recorre eso. Ah, bueno, es una manera relativamente fácil de animar curvas o trayectorias. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta original? Eso, algo así. Podría ver la curva de trayectoria, pero es con lo mismo, ¿verdad? Claro, bueno, lo que pasa es que acá es la inversa, se hace de la otra manera. Hago la curva de trayectoria y hago que el objeto recorra esa curva de trayectoria en lugar de animar el objeto y después ver la curva de trayectoria. No hay a ver, si yo animara con keyframes no puedo ver, porque no hay realmente una curva de trayectoria, sino que son keyframes separados, digamos, que van moviendo el objeto. Ahora, si yo animo con una curva como esto, entonces sí, ahí estoy viendo la trayectoria porque animé justamente, primero creé la trayectoria y después enganché el objeto a esa trayectoria. ¿Hay algún shortcut para separar los handles de la curva? ¿Para separarlos? Ajá. Si no recuerdo mal, creo que era con control, pero no estoy seguro. Con alt. Con shift. O no se puede. No había manera de hacer eso. Se puede hacer desde acá manualmente. Yo acá tengo el left handle. Puede ser. Yo acá puedo poner este punto, no poner el punto en otro punto. Yo puedo controlar la posición del punto en X, Y, Z. Y puedo controlar la posición del handle izquierdo en X, Y, Z, solo del izquierdo. Yo creía, ahora puede cambiar esta versión, recordaba por lo menos que se podía, no tanto de teclas, pero no, por ahí no se puede más. Si yo lo modifico ahí y ahora los alineo. No me acuerdo si se puede, tendría que chequearlo. Voy a anotármelo. Creo que en versiones anteriores se podía. Ahí está. Imagino que sí, pero no sé si es una combinación de teclas distinta.
Voy a chequearlo, no me acuerdo de eso. Va, tengo que verificar si en esta versión cómo es. Pero bueno, si no, manualmente, o sea, a nivel de... Acá lo puedo hacer para cada punto independientemente, digamos. Acá yo tengo básicamente las propiedades de todos los puntos de la curva. ¿Okay? En este caso son 4 puntos. Puedo modificar a nivel de número cada uno de esos puntos. Bien. ¿Qué más? Ya hablamos de chords, hablamos de los splines, las propiedades de los objetos. En cuanto a animación, bueno, vimos el tema de las curvas. Santiago, Sí. hay una propiedad o una herramienta que se parece a una de 3D Studio Max que replica el movimiento, las animaciones fuera del rango de una animación. ¿Cómo Sí. funciona en este caso? Eso es así. Acá en el timeline, en la parte de animación, vos podés seleccionar la animación en sí y tenés acá como... ¿Dónde está? Es esta. Estos son los zooms. ¿Cómo era? Acá. Esto lo que hace es animar, definir, digamos, el comportamiento después del último keyframe, digamos, o antes del primer keyframe, ¿okay? o fuera del rango, como dice acá. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia con esto, pero sé que lo que hace es continuar la animación, dependiendo de lo que selecciones, continúa la animación de cierta manera. En el caso de posición, vamos a hacer... Bueno, en el caso de rotación, esto está en loop, pero en el caso de la animación de entrada, por ejemplo, de la foto, vos podés definir en esta animación el comportamiento fuera de rango. Entonces, la primera opción, constante, esto era, a ver, vamos a probar, no me acuerdo de memoria cuál era la diferencia para cada uno. Vamos a hacerlo fuera del rango, para después. Este es loop. Acá tenía que sacarlo del rango, si no me equivoco. Vamos a hacer esto. ¿Cómo era esto? No me acuerdo bien cómo funcionaba. Pero sé que vos podías definir sin necesidad de agregar más keyframes, que loopeara, por ejemplo, o que siguiera moviéndose en un sentido o rotando. No me acuerdo exactamente cómo era cada uno. No lo uso mucho esto yo. ¿Cosa que esto cambiaba de color? Yo recuerdo que cambiaba de color, supuestamente. Está cambiando de color acá. Antes del primer keyframe hace esto, porque hace seleccionado. Este es loop y línea. Mira, creo que es el estándar. No me acuerdo bien cómo era esto. Sé que podías hacer que lupeara, por ejemplo, pero no me acuerdo exactamente cuál era la diferencia entre cada uno. Y sí, esto cambiaba de color de acuerdo a lo que seleccionaras. El default no cambia de color y hace la animación normal, digamos, a partir del keyframe normal. No me acuerdo si al final, ¿por qué no está cambiando el color al final?
Bueno, a ver, acá dice, set an animation for the object, properties of parameters that you want, you can also work in the animation view window. To set an animation change for any element or clicking insertion button. No. Entonces, con este definís el anterior al rango de animación, el default y después distintas opciones, y con este el posterior con distintas opciones. El default es este, o sea, la animación es normal, entra y sale normalmente. Ahora, si vos querés que antes de esto se comporte de cierta manera, en este caso si seleccionas este naranja, como que lupea esa cantidad de frames la animación. No sé exactamente qué utilidad tiene esto. En algún caso para lupear algunas cosas sin necesidad de definir el loop. Pero no, la verdad es que yo no lo he usado mucho. No lo he usado casi nada, mejor dicho. Si lo hacemos para el final, ¿ves? Ahí lupea durante el tiempo del total de la animación, lupea la animación sin necesidad de definir ese lupeo. O sea, en esto el rango de animación va de 0 a ponerle 150 frames. Bien, ¿qué más? Con respecto a animación, ¿qué más tenemos animación? El tema de los keyframes, las curvas, los canales de animación. No hay mucho más. La parte de animación es bastante simple. Bueno, acá está la herramienta de espejar la animación, que está bueno. Esto original. Santi, Sí. ahora podemos ver con detenimiento el tema de la cámara. ¿Qué es el tema de la cámara? Pues yo realmente, como te comento, no me siento mucho usar el designer. Si hay opciones de cambiar el valor del lente, pues, qué opciones de animación tiene, Ok, sí, bueno, sí, aparte del lente no hay muchas opciones, más que el field of view, digamos, no mucho más que eso. Déjame que termine, que hable un segundo de esto de la animación para espejar la animación, que es bastante simple. Yo puedo tener acá una animación de entrada, por ejemplo, que esto lo habíamos hecho. Acá era 0, acá era... Entonces yo tengo esta animación de entrada, yo puedo clonar esta animación con este botón, por ejemplo esto puede ser foto in, puedo clonarla, o sea la duplico, puedo renombrarla ahora tengo foto in y foto out, y puedo invertir la animación con este botón. Entonces foto out hace la inversa del foto in. ¿Okay? Entonces tengo una animación foto in y otra animación foto out. Entonces de esa manera puedo hacer entradas y salidas relativamente fácil, relativamente rápido.